En ese momento la protagonista le pregunta si le matará, y esto sorprende al duque, quien le pregunta que de qué está hablando. La protagonista pide que le baje por favor, pero el duque le pide que se espere, y le pide a la princesa que se calme. Aquí la protagonista lo empuja, y el duque llama a la princesa algo sorprendido. Este intenta acercarse, mientras la protagonista tiembla, pero el duque le pide a esta misma que vuelvan al ducado y traten sus heridas primero. Y esto mientras la protagonista está temblando. Pero el duque también dice que no sabe lo que había pasado, ante esto poniendo un pero, porque no tiene la intención de hacerle daño. Esto sorprende y deja en silencio a la protagonista, y el duque le dice que entonces, le pide que vuelvan a la mansión del Estire. Inmediatamente llegamos a la mansión del duque del Estire, y aquí vemos que la protagonista y el duque se encuentran sentados en silencio. El duque se queda viéndole algo feliz, pero su rostro se pone algo más serio. Esto mientras la protagonista mira hacia abajo, y mientras ella se ve en el reflejo de su té, esta le pregunta al duque que quiere hablar con ella ahora, y este mismo le hace saber que él no tiene idea de lo que ella está hablando, porque más bien es él quien le quiere pedir ayuda. La protagonista pregunta que cómo que ayuda, o que qué quiere decir con eso, y el duque dice que la verdad es que no puede controlar sus poderes a voluntad propia. La protagonista le pregunta que qué dice, y el duque le hace saber a la princesa que no sabe si la familia Silquicia lo sabe, pero en el libro de historia de la familia Lestire se menciona un relato interesante, porque el llamado regalo de Dios fue más como un ave de rapiña, para los humanos no preparados. Y el duque del Estire no fue la excepción, ya que no pudo controlar su poder, y estuvo siendo consumido gradualmente por las llamas, pero de no ser por el poder de su compañera, una mujer de la familia Silquicia, se habría convertido en cenizas. El duque decía saber que eso es lo que decía, y su llama es algo que el cuerpo humano no puede manejar. La protagonista dice que lo entiende, y el duque se queda en silencio, pero la protagonista pone un pero, y pregunta que qué tiene que ver eso con ella. El duque se pone serio, y dice que necesita la ayuda de la princesa para poder controlar sus llamas, ya que la habilidad de hielo eterno que posee la princesa puede hacerle frente a su poder. Esto aterra o sorprende a la protagonista, quien se queda en silencio. Pero esta se pregunta que de qué está hablando, porque lo ha entendido todo mal, porque su poder no es el hielo eterno real, sino que es solo una maldición que lo imita. Recordando, cuando su padre le dijo que si descubren que su poder es en realidad una maldición, le matarán, por lo que si pasa debe morir. Y la protagonista menciona que no, esta se ve aterrada y menciona que no, porque si deja que el duque del Estire lo malinterprete, pero el duque llama a la princesa, y este le pregunta si está bien, y la protagonista visiblemente se ve mal, pero esta cierra su boca, mencionando que esa persona pensó que el poder que tenía era el hielo eterno real, por lo que reveló su debilidad, pero no quiere usar eso para engañarlo. Y la protagonista dice que no, porque su poder no es el hielo eterno, es real, y esta le pregunta si sabe, por qué es una adoptada, por lo que el poder que tiene es más como una maldición que lo imita. La protagonista menciona que lo ha dicho, y se pregunta que qué hará ahora, o que qué es lo que sucederá, pero el duque le pregunta que por qué ella cree que es una maldición que lo imita, y la protagonista pregunta que por qué no lo sería, porque su poder es una fuerza muy peligrosa y difícil de controlar, y el duque dice que eso es como su poder de la llama eterna, y la protagonista dice que no, es diferente, porque eso, ella se ve muy mal, porque eso es una maldición, porque está maldita, y entonces, pero aquí el duque agarra su mano, acercándose a la protagonista, y mientras está muy cerca, le hace saber que no sabe qué es lo que le haya pasado para que piense de esa manera, pero este llama a la princesa, pidiéndole que escuche atentamente eso, porque el poder que tiene ella es el hielo eterno, que es el poder de la familia Silquicia, y esto mientras la protagonista se sigue viendo igual, y el duque le pregunta si ella conoce el caso del collar de Keitan, que tenía una aguja envenenada, que ocurrió hace 20 años, la protagonista está en silencio, pero recuerda lo que dijo Silvia, porque la familia Silquicia era la familia de Leas de las que acababan de hablar, y el duque le hace saber, que se dice que la familia que instigó el incidente, fue la familia Silquicia, y entonces debe saber que la actual familia Silquicia no es descendiente directo de la familia Silquicia, y además, cree que ella es hija de Leas, la última descendiente directa de la familia Silquicia. Pero la protagonista le pregunta que qué dice, porque eso no puede ser,
y el duque le dice que no le está mintiendo, y está seguro de eso, porque la prueba es que sus llamas reaccionaron cuando ella usó sus poderes antes, y el poder de la llama eterna de la familia Lestire solo reacciona de esa manera con el poder del hielo eterno real de la familia Silquicia. La protagonista menciona que no puede creerlo, porque eso es, y ésta se pregunta que cómo podría ser verdad, porque eso es imposible, y aunque no hay razón para que el duque de Lestire mienta sobre algo como eso. Esta pone un pero, porque según el duque, esta se pregunta si ella, y se ve más aterrada que antes. Esta se pierde en sus pensamientos, y aquí vemos que ella se desmaya y es tomada por el duque. Este le grita a la princesa mientras se ve bastante preocupado, y vemos que la protagonista queda con sus ojos cerrados. Pero inmediatamente pasamos a este recuerdo, donde vemos a la pequeña protagonista como una esclava. Esta abre sus ojos, y aquí alguien pidió que le diga, le preguntó que cómo se llama, esto mientras la pequeña miraba sus manos, y se preguntaba que dónde está, o se pregunta si no estaba hablando con alguien hace un momento. Esta intenta levantarse, y frente a ella estos pies. La pequeña seguía postrada, mencionando que casi se atrevió a levantar la cabeza adelante de su querido señor, y esta piensa que él le pidió un nombre, le ha pedido un nombre, pero su nombre, esta se preguntaba que cuál es, porque tiene que responder, y esta mencionaba que no quería que se vaya porque está maldita y es siniestra, preguntándose que qué pasaba si no puede comer nada ese día, y esta dijo que no se acuerda, y la persona frente a ella dijo que es una estupidez, y la protagonista pensaba que no, porque no debe llorar, porque a él no le gustan los llantos. Y esta persona le pidió que levante la cabeza. Aquí la protagonista levantó la cabeza, porque esa es la única persona que ha ido a verle a pesar de su maldición. Y esta persona le dijo a la protagonista que tiene un poder maldito, y si le encuentran le matarán, y la pequeña mencionaba que sí, es cierto, que tiene es un poder maldito y le matarán si le encuentran. Y esta preguntó que qué dice, o que qué quiere que haga, porque hará lo que sea, y seguirá lo que dice. Aquí vemos que este hombre llama a Pisque. Este es el duque, claro está, y la protagonista se preguntaba que cómo que Pisque, y el duque le dijo que a partir de ahora su nombre será Pisque Silquicia, y la protagonista mencionaba que Pisque Silquicia, ese es su nombre, y el duque le pidió que recuerde eso, mientras extendía su mano, porque la única familia que le aceptará es Silquicia, y la protagonista miraba en silencio, mientras esta menciona que ella conoce a esa persona, y esa persona, aquí llaman a la princesa, y vemos que la protagonista estaba bloqueada, pero está despierta recuperando el color azul de sus pupilas. Aquí vemos al duque algo preocupado, preguntando si otra vez el origen, pero la protagonista se sorprende, y esta menciona que ese es el duque del Lestire, y se pregunta que qué está pasando, porque está segura que el duque del Lestire le abrazó y le llevó, y esta se pregunta que qué pasa, pero el duque suspira, y este le dice que ese es el 10. La protagonista le pregunta que qué quiere decir, y el duque dice que la historia cuenta que el poder de la princesa es el hielo que no se puede derretir, que es el poder de Silquicia. Pero este se sorprende, y dice que probablemente debería empezar diciendo que su habilidad la llama inextinguible está fuera de control. La protagonista dice que sí, y eso, le pregunta que qué es, porque ella cree que hay un malentendido, y el duque dice que sabe más o menos lo que la princesa quiere decir, así que le pide que primero escuche. Aquí pasamos más adelante, y el duque dice creer que el poder de la princesa es una habilidad de Silquicia, no una maldición. La protagonista le dice que debe estar equivocado en algo, porque eso no puede ser, y el duque dice que no, porque la princesa del incidente de Leas hace 20 años. Y este dice que no y deben dejarlo por ese día, y este piensa que no sabe qué pasó, pero ha estado repitiendo eso, y si se habla de los poderes, o del nacimiento de una princesa, se reconoce la situación, y ha oído tal o cual historia pero no acepta o se niega, y después de un rato es como si no oyera nada, y realmente tomó mucho esfuerzo romper una persona. Y el duque piensa que probablemente fue, pero la protagonista llama al duque, y este le pide que hablen de ello la próxima vez que tengan una oportunidad, porque han pasado por muchas cosas ese día, y cree que es hora de dejarlo por ese día. Pero la protagonista suspira, y dice que ella, y el duque llama a la princesa, y le pide que no piense más nada ese día, y que mejor descanse un poco, porque recibió tratamiento pero hay algunos lugares lesionados. Así que debe tener cuidado,
y este se marchó. Esto mientras se pregunta a la protagonista que acaba de decir el duque del Estire, o se pregunta si le contaba debilidades como esas, y algo, porque dijo que ha hablado de eso muchas veces, y la protagonista pone un pero, y se pregunta que qué era, o que qué fue, y esta se pregunta si es porque tiene sueño, porque cree que eso le ha pasado antes, y sucede a menudo, así que probablemente esté bien. Esta misma se recostaba, pensando que estaba cansada, y no puede moverse, mencionando que la maldición ha sido descubierta, y debe abandonar ese lugar rápidamente. Así es, ella necesita huir. Pero aquí pasamos a otro lado, donde todo está oscuro, y alguien dice que ha fracasado el plan, y esta otra persona dice que podría haberlo hecho, y esta chica pregunta si no queda nada de ofrendas, viendo nosotros que al parecer ellos fueron los causantes de la maldición, diciendo el emperador que deben intentar recoger las ofrendas de nuevo. Pero el emperador dice que volverá a juntar las ofrendas, y la chica dice que es ahora o nunca, porque el Estire vio a la bestia bruja. El emperador pregunta que cómo que el Estire, y la chica dice que sí, y nada ha resultado, porque ha intentado atrapar a Iyase por interferir en su investigación, pero no estaba ahí, y casualmente involucró a Sirkisia. El emperador dice que Sirkisia, y la chica dice que sí, porque el hielo lo rebotó de una manera muy desordenada, y como era de esperar expresión de la habilidad se retrasa, por lo que, pero en ese momento toman a la chica por el cuello, y el emperador le pregunta si Lestire lo ha visto, y la chica pregunta que qué dice, o que cómo, pero el emperador dice que las habilidades del niño, y la chica dice que lo vio, porque pensó que lo había visto, y esta dice que hay, porque eso duele. Pero el emperador dice que ya es bastante malo que Apisque la ponga en peligro con sus poderes, pero le pregunta si ahora hace que los use delante del duque del Estire, y la chica dice que no lo hizo a propósito, y ésta le grita que le suelte, y empuja al emperador, diciendo que parece que el duque ya sabía de los poderes de la princesa en primer lugar, y no es que le sorprenda, porque fue la primera vez que lo vio, pero fue como si lo estuviera ocultando, y entonces no es su culpa. Ante esto el emperador está en silencio, recordando cuando llamaron a su majestad, porque eso viene de ellos, y esta persona dijo que se ocupará de eso, diciendo al emperador que es un hombre patético. Pero en ese momento unos brazos se acercan a él, y la chica dice que ya que están ahí deben dejar el asunto de la princesa por un tiempo, y pregunta que por qué no priorizan completar el círculo mágico de la vida eterna, porque él lo sabe. Esta le pregunta si no es así, porque cuanto más pura la sangre utilizada como material, y cuanto mayor es el intelecto que se posee, será más eficaz. Pero el emperador le pregunta si se refiere a niños pequeños, no a animales, y la chica dice que vaya, porque no ha dicho eso, y es muy cruel. Pero esta misma dice, que sea lo que sea solo debe preparar los ingredientes, porque va a compensar los errores del tonto. Aquí pasamos a otro lado, y volvemos a ver a la protagonista, que se pregunta que cómo se quedó dormida, pensando que entonces, el día anterior esta suspira, y piensa que sí, porque el duque del Estire ha descubierto su maldición, pero se pregunta que ahora qué, porque no tiene sentido huir por el anillo, y esta piensa que en primer lugar tiene que romper con el duque antes de que cambie de opinión para poder escapar, porque una vez que se demuestre que las contramedidas funcionan contra los monstruos del norte. Pero en ese momento vemos esta criada observando a la protagonista, esta se sorprende y llama a la princesa, porque está despierta. Esta dice que volverá enseguida con agua para lavarse la cara y una comida, pero la protagonista suspira y dice que no y está bien. Pero la criada le pide que espere un momento, y la protagonista piensa que todos los sirvientes del duque del Estire son educados y buenos, y no suelen actuar como Melissa. Pero esta se pregunta si ya acaba de salir y ha vuelto, y la protagonista dice que sí un momento. Aquí pasamos más adelante, donde llega Isolet. Este pide disculpas, porque escuchó que la princesa ya había despertado. La protagonista suspira y llama a Isolet, pero este mismo le pregunta que cómo se encuentra o si debería llamar a un médico, y la protagonista dice que no, porque le trataron ayer, pero le da las gracias por cuidarle. E Isolet dice que no, y debería haberle servido hasta el final del día de ayer, y lo siente mucho. Este dice que de todos modos, monstruos en medio de la capital. Pregunta que de qué se trata realmente, y la protagonista suspira, porque no es un monstruo, sino una bestia.
y esta menciona que un monstruo es una entidad que se produce de forma natural, y cualquier cosa hecha con magia prohibida se llama bestia. E Isolet dice que vaya, porque se confunde cada vez porque los nombres son familiares, y la protagonista dice que está bien, y debe ser porque la gente del Estire ya está familiarizada con los monstruos. Pero Isolet suspira, porque una cosa tan aterradora apareció de repente, y se alegra mucho de que no haya resultado gravemente herida, porque si el duque no hubiera ido a buscar a la princesa habría sido un gran problema. Pero la protagonista le pregunta que qué dice, que si el duque a ella, o se pregunta si él no estaba de paso, pero Isolet dice que sí, y le regañaron muy fuerte por dejar sola a la princesa. Así que la próxima vez debe asegurarse de llevar un acompañante. La protagonista dice que sí, lo hará, pero esta piensa que si alguien que es un invitado de la familia selecciona mientras está afuera, le será difícil entrar. Pero aún así es una molestia ir acompañada de un escolta, y también tiene que salir de ahí lo antes posible. Pero Isolet dice que eso, y llama a la princesa, porque hay una cosa que le gustaría decir, porque se preguntaba si quería que le dijera algún consejo sobre lo que quería hacer últimamente. La protagonista se sorprende y le dice que sí, pero en ese momento vemos a Lía, quien grita que en serio es molesto mimar a la gente, pero esta misma se sorprende, y le pregunta a la protagonista si ella también estaba ahí, o si ha ido a jugar. Pero la protagonista se sorprende, que dice que ha pasado mucho tiempo sin verle, a la señorita Lía. Esta dice que ella se está quedando ahí por un tiempo, por una razón, y Lía se sorprende mucho y le pregunta que qué dice, y esta dice que no, más que eso, y empieza a revisar a la protagonista, y le pregunta si está herida ahí o allí, y la protagonista se sorprende, y dice que eso está bien, y le están tratando. Pero Lía grita que no, y le pregunta que dónde está bien, porque todo su cuerpo está hecho un desastre. Pero en ese momento sale el duque, quien le pregunta si todavía no se ha ido, pero este se sorprende y le pregunta a la princesa si se encuentra bien. Aquí vemos a Lía muy enojada, y esta le pide a la protagonista que oiga, porque ella se irá con ella. La protagonista dice que sí, mientras el duque pide un momento, y Lía dice que volverá enseguida, y le pide al duque que le espere pacientemente. Y esto mientras Lía se lleva a la protagonista de la mano, quien va bastante sorprendida.